Antes de empezar, te dejo un timeline en la descripción para que saltes a las preguntas que más te puedan interesar, aunque te recomiendo que lo veas entero, ya que es una charla bastante interesante. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección donde voy a realizar entrevistas a compañeros de IT, ya sean administradores de sistemas, programadores, ingenieros de ciberseguridad, para que nos cuenten un poquito cómo es su día a día, qué tareas realizan, alguna anécdota también que nos puedan contar de su profesión, que haya sido a lo mejor un poco chunga o haya sido alegre o cualquier tipo de anécdota, vamos. En esta primera ocasión tenemos un ingeniero de ciberseguridad especializado en seguridad perimetral e interna de una empresa, que además es un gran amigo mío y se llama Daniel. Bueno, Dani, ¿qué tal estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, Silver? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal por aquí? Espero que estés a gusto. Sí, Espero... sí, hombre, por supuesto, contigo siempre está a gusto. Ahí está. Vale, pues mira, la primera pregunta que te quería hacer es algo enfocado a lo que es tu trabajo y es que nos expliques un poco qué es un ingeniero de ciberseguridad, sobre todo un ingeniero de ciberseguridad que está especializado en seguridad perimetral e interna de una empresa. Bueno, pues las labores como ingeniero de ciberseguridad o de seguridad informática, bueno, pues básicamente son un poco la configuración o la optimización de los sistemas internos que tiene toda la infraestructura, ¿no? de la empresa, un poco hacer un seguimiento de cuáles son las mejores alternativas, de cuáles son las mejores configuraciones, de cuáles son los mejores parámetros en general, ¿no? para asegurar todo el entorno. Y bueno, eso tanto en seguridad perimetral como en seguridad interna, ¿no? Pues podemos encontrar desde firewalls hasta los mismos endpoint, ¿no? Entonces, es una seguridad muy global, ¿no? Dentro de la infraestructura. Y al final lo que nos encargamos nosotros como equipo es de asegurarlo todo y aplicar las mejores correcciones, ¿no? Vale, pues nos gustaría también que nos contaras un poco cuál es tu día a día, quitando evidentemente los fatídicos y asquerosos días que te levantas y alguien ha aplicado una regla que no debería en el firewall y ha dejado sin internet a media España, por ejemplo. Cuéntanos cuál es tu día a día, un día a día normal. Sí, bueno, a ver, mi día a día, al final, podríamos decir que toma dos vertientes, ¿no? En primer lugar, lo que son las incidencias de seguridad, ¿no? Y con ello no solo digo soporte de usuario, ¿no? Al final digo pues, posibles ataques, posibles correos maliciosos que entren, todo relacionado con seguridad. Obviamente también hay una parte de usuario, ¿no? Porque al final es una parte muy importante. Pero bueno, sí que son ciertas incidencias relacionadas con este mundo de la ciberseguridad. Y por otro lado, al final son la gestión de proyectos, el seguimiento de proyectos o incluso el avance en la mejora de configuraciones internas dentro de la propia empresa, ¿no? Al final nosotros estamos allí tanto para resolver todos los posibles ataques o incidencias que ocurran, como para también mejorar la infraestructura, ¿no? Al final es nuestro trabajo. Y un poco el día a día es ese, ¿no? Al final hay días muy puntuales y que es cierto que bueno, entra un ataque, son días un poco más complejos, hay que gestionar muchas incidencias, también hay que responder a muchos usuarios que posiblemente hayan recibido esos mismos ataques, hay que dar una respuesta rápida tanto nosotros como grupo como también al CAU y a los diferentes usuarios, ¿no? Y bueno, sí que esto que son los días más puntuales, pero bueno, lamentablemente en este mundo de la ciberseguridad ocurren, ¿no? Suele pasar, normal. Sí, al final pues también de eso se aprende, ¿no? De esas incidencias, luego también se aplican a esos proyectos también de mejora continua en la seguridad de la propia empresa global. Claro. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros, aunque estemos en el departamento de sistemas en nuestra empresa, recibimos ese tipo de correos también de usuarios que tienen, pues, que reciben ataques de phishing, que más adelante veremos un poquillo qué es todo esto del phishing, porque es algo que el otro día leí un artículo, además, que decía que España era uno de los países que más ataques de phishing recibía. Sí. Y la verdad que es interesante este tema. Vale, pues sabiendo todo esto, también me gustaría saber con qué tecnologías has trabajado y cuáles son las que más te gustan. O sea, con cuáles te sientes más cómodo. Bueno, pues sí que es cierto que he podido tocar diferentes tecnologías, ¿no? Así que es cierto que, bueno, que en un entorno sobre todo muy grande se tocan muchas cosas. Y bueno, podemos tener tecnologías en seguridad perimetral, como pueden ser firewalls, pues diferentes fabricantes, ¿no? FortiGate, Palo Alto, Checkpoint, también he tocado algo de Sophos, no sé, bueno, diferentes fabricantes.
no solo firewalls perimetrales o firewalls internos, sino también firewalls de tipo aplicación, ¿no? Como pueden ser WAFs, como pueden ser anti-spam, no sé, por citar alguno, Cisco con su IronPort, también Fortinet en este caso con su FortiMail, diferentes fabricantes que, bueno, sí que es cierto que puedo tocar, ¿no? Que he podido manejar día a día. Y eso en cuanto a seguridad perimetral, pero bueno, también es cierto que protegemos el endpoint, ¿no? Lo que es los equipos de los usuarios. O sea, es toda una cadena que hay que proteger. Y bueno, pues soluciones endpoint, tanto anti-malware, cifrado de disco, técnicas algo más avanzadas como pueden ser de DLP, IRMs, gestión de contraseñas. No sé, es un mundo muy, muy amplio. El de la protección de la ciberseguridad, y hay muchísimas tecnologías, y tecnologías que pueden ser realmente complejas, ¿no? Seguramente que me estoy dejando alguna, ¿no? También hay IDS, también hay IPS que tienes que seguir en el día a día, pero bueno, como te digo, es un mundo bastante amplio, y bueno, por citar alguna marca, si quieres, pues tenemos ESET, tenemos Kaspersky, o al menos lo que yo he podido tocar, ¿no? Hablo desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Igual también Palo Alto, Symantec, McAfee, bueno, diferentes fabricantes que he tenido la oportunidad de gestionar. Y bueno, ¿con cuál te has sentido? Es tocar. ¿Con cuál te has sentido más cómodo con todas estas tecnologías? Porque son un montón de tecnologías. ¿Cuál es la que crees que más sencilla para...? Hombre, al final hay que tener unos conocimientos, ¿no? Para realizar gestiones en este tipo de herramientas. Pero ¿cuál es la más cómoda? La que dices, joder, es que entro dentro de esta tecnología y estoy como en casa. Bueno, quizá porque llevo mucho tiempo tocando, porque lo he manejado más, ¿no? A lo mejor con Fortinet es cuando más a gusto me siento, ¿no? Sobre todo con su firewall perimetral, ¿no? Aunque ya poca diferencia hay entre firewall perimetral y firewall interno, ¿no? Pero bueno, en lo que son los firewalls, o los Next Generation Firewall, o los UTM, que también son diferentes siglas que se le pueden dar a estos firewalls, con Fortinet a lo mejor es donde más cómodo me siento en cuanto a infraestructura, ¿no? Luego a lo mejor en el endpoint, pues no sé, es que como son muchas estas tecnologías, a lo mejor podríamos citar Kaspersky, ¿no? También McAfee, aunque sí que es cierto que tiene algo más de complicación, la curva de aprendizaje no es tan cómoda, ¿no? Claro. Pero bueno, por citarte algunas tecnologías con las que trabajamos. Con las que has trabajado. Vale. Sí que es verdad que yo he trabajado contigo, hemos estado tocando varias tecnologías, sí. Y sí que es verdad que lo que más he tocado es Fortinet y ahora también he tocado mucho Checkpoint. Pero la verdad que Fortinet me parece muchísimo más calmada, todo mejor colocado a la hora de trabajar con ello. Sí, a ver, a lo mejor alguien que empiece de cero, yo creo que Fortinet a lo mejor es la opción ideal. Sí que es cierto que para el manejo de firewalls hay que tener unas bases. Hay que saber ciertas tecnologías o características de redes y de seguridad. Pero sí que es cierto que Fortinet tiene un entorno muy fácil, es un entorno web, es un entorno muy sencillo de administrar y es sobre todo muy intuitivo. A lo mejor si lo comparamos con Checkpoint, que también he tocado algo, es algo más complejo, ¿no? A nivel comparativo. Fortinet es más sencillito y porque sea sencillo no deja de ser potente. Al final Fortinet es uno de los, está en el top de los firewalls, ¿no? Sí, es usado en muchísimas empresas. A nivel empresas. comparativo, pues, por ejemplo, con Checkpoint, que si tú lo has usado, pues yo también he tenido la oportunidad de tocarlo y además lo toco bastante. Y bueno, me quedo con Forti. De momento me quedo con Forti. Sí que es cierto que, por ejemplo, si hablamos de firewalls, ahora mismo Forti tiene una competencia muy grande con Palo Alto. Incluso Palo Alto, desde mi punto de vista, está por encima de Forti. Pero bueno, son tecnologías diferentes y bueno, es tocarlas y trabajarlas en el día a día. Joder, no he tenido oportunidad, la verdad, de tocar nunca Palo Alto. Sí que he visto por lo típico que te metes a comprobar un poquillo, a ver cómo es la interfaz web y demás, pero no he llegado a tocarlo. Referente a todos estos temas que hablábamos de que hay que tener ciertos conocimientos para realizar labores o tareas dentro de lo que es la seguridad interna y perimetral de la empresa, me gustaría preguntarte, que seguramente hay alguno de mis suscriptores que quiere saberlo, si es necesario o
es obligatorio tener alguna titulación para realizar este puesto de trabajo. A ver, obligatorio no. Esto es como todo, no es obligatorio, pero sí que es cierto que tienes que tener una base para todo. A ver, si me dices titulación a nivel universitario, por ejemplo, yo te digo rotundamente no, ¿vale? Si me dices titulación a nivel grado superior o, bueno, no sé si formación profesional, pues yo no te voy a decir obligatorio, ¿no? Pero sí es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque al final necesitas una base. Para administrar firewall necesitas una base tanto de seguridad, obviamente, como una base de redes o incluso también una base de sistemas, ¿no? Entonces tienes que tener esa base sí o sí. Que la puedas obtener por otra vía, estamos totalmente de acuerdo. O sea, yo soy fanático de los cursos, de las formaciones y siempre que puedo estoy formándome, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes que partir de algo, si no, la curva de aprendizaje es bastante mayor. Pero sí que es cierto que es probable, ¿no?, que haya ciertas personas que estén dentro de este mundillo y no tengan ningún tipo de titulación, ¿no? Sí, es totalmente factible. Es decir, yo conozco a gente que tiene un grado superior, que no por devaluarlo, y vamos, quien me conozca, sabrá que para mí el grado superior es la mejor opción. Uh-huh. Pero hay gente que solo tiene grado superior, solo entre comillas, ¿vale? Y son absolutamente cracks de este mundo de la ciberseguridad, que se dedican a ello y que saben un montonazo. Y no porque solo tenga un grado superior son peores o mejores. Es decir, yo conozco, como te digo, a gente que es muy, muy, muy buena y solo tiene en formación un grado superior. Repito, solo entre comillas, que para mí es más que suficiente para realizar este trabajo. Al final lo que va a determinar si eres bueno o malo, como también en otras ramas, ¿no?, es la dedicación que le pongas. Claro. Es decir, este mundo de la ciberseguridad te exige mucho estar en el día a día, conocer las tecnologías, conocer las noticias que surgen, ¿no? Y si eso lo sigues, si te sigues formando por tu cuenta, tienes mucho ganado. Al final es un poco de actitud, sin más. Sí, hombre, eso está claro. Y es lo que tú dices, al final un grado superior, incluso un grado medio, porque yo he conocido gente que tiene grado medio, está trabajando en este sector y por lo menos tienen esa base. Luego a partir de ahí ya es nada más que estudiar, o bien sacar certificaciones, o bien sacarse cursos, o estudiar por su cuenta, buscar por internet manuales en inglés, empezar a realizar diferentes pruebas o lo que sea necesario para avanzar en su carrera. Sí. Me has comentado, bueno, estamos comentando que tener un grado superior es importante, ¿no?, para poder luego tener unos ciertos conocimientos, para no quedarte atascado, o que por lo menos la curva de aprendizaje sea más nivelada. Más llevadera, sí. Más llevadera. Entonces, me gustaría preguntarte, porque me imagino que sí lo sabrás, que el año pasado salió un curso, un grado superior de ciberseguridad, por lo menos aquí en España, en Latinoamérica no sé si estará. Y es la primera vez que sale un curso de un grado superior de ciberseguridad enfocado directamente a la ciberseguridad, y me gustaría saber qué opinas de este tipo de grado superior. A ver, voy a coger aire. A ver, es que sinceramente no es que tenga una opinión mala, ¿vale?, de este grado superior de ciberseguridad. Tampoco sé hasta qué punto, hasta dónde llega, ¿vale? Me tendría que mirar. No sé exactamente hasta dónde llega. Pero sí que es cierto que mi opinión es un poco reacia. Y te explico por qué. Vamos a ver. Yo lo que he podido ver en el mundo de ciberseguridad no es solo seguridad. Y es más, yo cuando empecé tenía muchas dudas de a qué dedicarme, ¿no?, a qué especializarme, ¿no?, a qué rama especializarme. ¿Por qué? Porque me gustaba tanto todo. Es decir, me gustaba el hardware, me gustaba el software, me gustaban los sistemas, me gustaba obviamente la seguridad, las redes, me gustaba todo. Y decía, ¿qué hago yo en esto? A ver, ¿a qué me dedico? Y descubrí este mundo de la ciberseguridad, que al final, quieras o no, lo engloba todo, ¿no? Y lo mete todo en un paquete y al final te puedes dedicar a muchas cosas. Si se toque, ninguna de ellas es pura y especial, no es dedicarse exclusivamente al software, ni al sistema, ni nada, pero bueno, lo engloba todo. Y también, un poco relacionado con tu pregunta, es lo que me gustó del grado superior que yo cursé en su momento, porque al final estudias muchas tecnologías, estudias de todo, sistemas, redes, hardware, software, lo estudias todo y al final es un poco lo que te exige el mundo de la ciberseguridad. Si sacan ahora un grado superior solamente de ciberseguridad, donde solamente se toquen, pues yo que sé, ataques, o se toque solamente protección, y no se toca
las redes, no se toca el software, no se tocan los sistemas. Para mí eso, bueno, para mí no es suficiente. Siento que tendría que ver con un grado superior, ¿eh? Te estoy hablando de oídas, de lo que he escuchado, pero el mundo de la ciberseguridad toca tantos palos, sí, que habría que, pues, conjugarlo todo bien, ¿no? Y al final un grado superior solo, exclusivo de ciberseguridad, a expensas de ver cuál es el temario, pues bueno, se me hace un poco corto, sinceramente. Y al final es que, bueno, yo te hablo desde mi experiencia. Ciberseguridad, tienes que tener esa base en todas las ramas y luego a partir de ahí ir sumando. No puedes entrar en el mundo de la ciberseguridad a lo bruto y formarte dentro. Entonces, bueno, yo te hablo un poco de lo que a mí me ha pasado y de mi experiencia, ¿no? Que a lo mejor ese grado superior está muy bien y toca todos los palos, pero bueno, yo de momento soy un poco reacio a ello. Hombre, a ver, al final es un grado superior bastante nuevo, entonces entiendo que irá avanzando a lo largo de los años, irá añadiendo nuevas asignaturas que crean que son buenas para luego poder realizar el trabajo dentro de un SOC o dentro de algún centro de operaciones de ciberseguridad. Eso es. Entonces, también me gustaría preguntarte ahora, porque como he dicho al principio del vídeo, tú eres ingeniero de ciberseguridad. Por lo tanto, para ser ingeniero de ciberseguridad, por norma general, salvo que te pongan algún título especial en alguna empresa, tienes que tener una ingeniería informática. Eso es, sí. ¿Cuál es tu opinión de la ingeniería informática? Bueno, de la carrera de ingeniería informática. Me vas a hacer en esta entrevista hablar mal de todos los palos, es increíble. Vamos a ver. A ver, la ingeniería informática. A ver, sí que es cierto que yo la ingeniería la estudié totalmente a distancia, ¿vale? Que a lo mejor hay totalmente diferente de cómo estudiarla presencial. A lo mejor varía, no lo sé, no he tenido la oportunidad de estudiarla presencial. Yo la estudié totalmente a distancia. Y te puedo decir que a nivel de conocimientos no merece la pena. Es decir, yo a lo mejor a distancia... A nivel de conocimientos para ciberseguridad. Porque sabemos que tiene... A nivel general, ¿no? A ver, a nivel general, sí que es cierto que yo ya estaba en el mundo ciber, ¿vale? Pero a nivel general, pues bueno, deja mucho que desear. Es decir, desde el punto de vista de ciberseguridad, te diría de conocimiento, si no 0, 1. O sea, muy poquita cosa. Pero es normal, o sea, cuando tienes una asignatura de seguridad en toda la carrera y tienes un libro de ciberseguridad que es del año 2010, pues es normal que en seguridad informática no tengas ningún resultado, es normal. Y cuando al final en toda la carrera, pues a lo mejor estamos hablando que el 60%, a grandes rasgos, 60-70%, es software, pues hombre, para alguien que se quiere dedicar a los sistemas, a las redes, a la ciberseguridad, como en mi caso, pues ese conocimiento que obtienes es bastante limitado. Y luego son contenidos que tampoco están muy actualizados. Hay de todo, por ejemplo. O sea, en base de datos, por ejemplo, yo sí que tuve una buena... Bueno, sí que me gustó mucho el temario, pero luego de las asignaturas, como te digo, como puede ser este mismo caso de seguridad informática, las asignaturas no están actualizadas, que tampoco es que haya una motivación por parte de a lo mejor del profesorado a modificar eso. Y sí que es cierto que para mí la ingeniería informática, pues bueno, a nivel de título, muy bien. O sea, tienes tu título de ingeniero. Sí. A nivel de conocimientos, pues bueno, dependerá también si te quieres dedicar al mundo del software, aunque una carrera específica de software. Pero bueno, si te quieres dedicar al software, pues sí, está bien, te tiras todo el día programando en Java, en C, en Python algunas veces, está bien. ¿No crees que, por ejemplo, para tareas de forensia, no crees que puede ser una buena opción la ingeniería? Porque al final, si tratas muchos temas de software, de programación, al final la forensia, una de las partes es muchas veces comprobar el código, ¿no? de una aplicación, a ver si tiene código malicioso dentro. Sí, al final, si te vas a dedicar al desarrollo de software o a la investigación de software, también te digo que tienes otras alternativas. Hay una carrera exclusiva del desarrollo de software. O sea, que si te quieres dedicar a ese mundo, pues oye, tienes tu carrera exclusiva. Si te quieres dedicar a temas de forensia, pues bueno, te enseñan a programar, te enseñan a hacer código, te enseñan a hacer aplicaciones. Por ese lado, sí.
tienes conocimiento. Y yo soy una persona que, ojo, que le gusta el mundo del software. Yo cuando empecé a estudiar no sabía si me iba a dedicar al desarrollo o me iba a dedicar a esto. Creo que, la pregunta que todos nos hacemos siempre sí, cuando vamos a empezar en esto. Sí, pero hay gente que a lo mejor no se le da nada bien la programación y la odia y se quiere dedicar a las redes, a hacer VLANs y a hacer su netting. Pero a mí, curiosamente, yo cuando empecé programando en Java. A mí me gustaba mucho hacer eso y llegaba por las tardes, me ponía a programar con mi ordenador y, oye, me gustaba hacer aplicaciones y durante la carrera pues he hecho mis aplicaciones, mis jueguecillos que teníamos como proyecto y, oye, pues está chulo, me gusta, no es algo que descarto, ¿vale? Como otras personas que sí, que dicen, oye, pues esto lo odio, que es totalmente factible, ¿eh? Sí. No critico nada. Pero sí que es cierto que la carrera, para alguien que quiera algo al completo, que quiera ver de todo, desde mi punto de vista a nivel de conocimiento se queda muy escaso. O sea, tienes tu título de ingeniero, ¿vale? Pero se ve algo de sistemas, se ve algo de base de datos, se ve cero de seguridad, se ve algo de redes. Pero... sí, deberían de modificar un poco lo que es esta carrera, ¿no? Para adaptarla también a las nuevas... a los nuevos usuarios. Un poco lo que hemos dicho antes del grado superior, yo tampoco pido que hagan una carrera en exclusiva de seguridad, no, para nada, no, eso sería un error. Pero sí que, oye, reformarme cómo está estructurada ahora, no puede ser que haya más de un 50% en software. A menos mi experiencia, desde mi punto de vista. Sí, y en España también hay que recordar, que a lo mejor en otros países es diferente. Claro, actualízame, por ejemplo, la parte de redes, la parte de sistemas, la parte de base de datos. Actualízame mucho la parte de seguridad, mete más asignaturas, mete opcionales, aunque sea que la gente tenga posibilidad de irse hacia esos terrenos. O incluso después de la carrera, aunque ya sí que es cierto que hay mucha oferta de máster, pero no sé, potencia más ese terreno. No quiero que me saques un grado superior de ciberseguridad ni una carrera de ciberseguridad, simplemente potencia lo que ya hay para hacerlo un poco más atractivo, ¿no? Sí, porque además pasa lo mismo en el grado superior de administración de sistemas, que tienes una sola asignatura de ciberseguridad y que evidentemente dependiendo mucho del profesor que te toque en ese momento, pues vas a aprender mucho o no vas a aprender nada. Vas a aprender solo teoría. Además que ahora mismo hay una gran demanda de profesionales de ciberseguridad, es decir, todos los días para alguien que esté metido en este mundillo, pues cualquiera ve que se exigen profesionales dedicados al mundo del ciber, pero luego no me corriges estos errores del pasado, no me metes más asignaturas, o al menos no me metas más, actualízame las que ya hay, potencialas o mete más asignaturas opcionales, ¿no? Es un poco una incoherencia, ¿no? Se requiere más mundo de ciberseguridad, pero luego la parte de estudios la dejamos un poco ahí en tierra en nadie. Sacamos un grado de ciberseguridad, de superior, pero lo que ya hay, pues bueno, se queda ahí como aparcado, ¿no? Esto es, a lo mejor tienen la misma máxima que tenemos los informáticos, ¿no? De si algo funciona no lo toques. Y a lo mejor por eso nunca actualizan. Es el mismo símil posiblemente. Sí, pero es un poco, bueno, da un poco de pena que teniendo un grado, una carrera que trata de englobarlo todo, pues se dediquen tantas horas a la programación y tan poquitas horas a la ciberseguridad, que es algo que está tan demandado. Bueno, desde mi punto de vista da un poquito de pena, ¿no? Dejarlo así aparcado. Vamos a cambiar de tema drásticamente, vamos a quitar la parte de la educación, que ya sabemos más o menos un poquillo la opinión que hay. Vemos que es negativa y ha sido a macheta por ellos. Y vamos a volver un poquillo ahora sobre todo al tema de los ataques cibernéticos hacia empresas, más bien enfocado a empresas que a usuarios. Y como hemos comentado antes, bueno, yo he tenido que, en alguna ocasión, pues algún servidor de mi compañía o de alguna compañía en la que he estado no tenía conectividad y me he conectado al firewall, ya sea un Fortinet, ya sea un Checkpoint, ya sea un Palo Alto, a comprobar dónde estaba el bloqueo. Y claro, como tienes que crear diferentes filtros para comprobar un origen y un destino, me he dado cuenta también que bloqueábamos muchos de los ataques en todas las empresas, por así decirlo, hacia ciertos países concretos, además, que los que más suelo ver es China, es Rusia o es Irán, entre otros más países que hay, pero siempre se focaliza la defensa ante esos países. Y me gustaría preguntarte cuáles son los ataques que más suelen realizar o más se bloquean de ese tipo de países. De esos 3 países que hemos comentado o de los países que suelen atacar más en concreto a las empresas.
Bueno, sí, a ver, has citado 3 países, pero vamos, que hay mucho más. O sea, al final son 3 países que lo ves en el mundo de ciberseguridad, lo ves en este mundo, el mundo oculto de la red, pero que también lo ves en las noticias en la televisión. O sea, que no son países extraños, que es que siempre son los mismos. Y yo creo, desde mi punto de vista, que las relaciones entre lo que ves en la tele y lo que ves en el mundo de la red es muy parecido. Al final, las implicaciones o el objetivo es muy parecido. No son casualidad de tener esos mismos países siempre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ataques que más se detectan? Pues bueno, por nombrar algunos, simplemente algo muy sencillo, que son escaneos. O sea, cuando tú ves un IDS de un firewall, porque al final está todo integrado, pues bueno, siempre ves escaneos de las mismas herramientas, que si te lanzan un Nmap, que si te lanzan algún escaneo con alguna herramienta automatizada, siempre, o sea, tú pones una IP pública con un firewall y siempre vas a ver eso de esos mismos países. Da igual que sea el bazar que tienes aquí abajo cuando bajas a charcutería Paco. Da igual, siempre vas a tener los mismos escaneos de esos mismos países. Y bueno, luego ataques, como te digo, automatizados, pues para ver lo que tienes detrás. Pues si tienes un WordPress, si tienes un Joomla, si tienes, tienes un Nginx, tienes un Apache, simplemente tareas de reconocimiento para ver lo que tienes detrás, para obtener información. Vaya, al final la primera premisa de un ataque es obtener información. Y ya cuando tienes información, pues pueden hacer algo más, ¿no? O pueden hacer un ataque más dirigido, pero bueno, lo primero es eso. Y sí, siempre son los mismos países, has citado 3, pero vamos, puedes citar más. Que hay más de 16. Sí, además de Latinoamérica, creo que también se realizan bastantes ataques. De Colombia también he visto yo algunos. Sí, también es cierto que a lo mejor hay algunos ataques que te dicen, bueno, Estados Unidos, pero Estados Unidos puede ser, bueno, vale, pero es que a lo mejor el atacante tiene allí un proxy o tiene alguna forma de ocultar su país de origen y está haciendo a través de Estados Unidos, o de España, o de Latinoamérica, o de cualquier otro país. Sí, o sea, que no... O sea, que te den un ataque de ese país no quiere decir que lo estén realizando ellos mismos, que claro, puede venir de China saltando entre diferentes países. Sí, porque además, por lo que tengo entendido de algún curso de ciberseguridad que he hecho, Rusia atacarse, o sea, realizar escaneos o realizar cualquier tipo de ataque sobre su propio país está penado con cárcel, ¿no? Pero con mucha cárcel. Muchos años de cárcel. Sí, o sea, a ver, los países a lo mejor del norte de Europa tienen una política interior bastante más dura, ¿no?, de la que tenemos aquí. Entonces por eso también muchas veces se pueden esconder, ¿no?, detrás de un proxy, sí, para poder salir desde otro lado. También te digo que sí, bueno, eso también es la teoría. Luego habrá que ver, porque es que al final hay gente que no lo ve, que no lo quiere ver, que no se quiere enterar, que dice que son tonterías, pero hay otra gente que dice que la tercera guerra mundial, ¿no?, está en internet y está en la red. O sea, hay una ciberguerra ahora mismo en tiempo real, sí, que se está haciendo constantemente. Hay mucha gente que reacia a verlo, a decirlo, pero vamos, si tú te pones, como te he dicho, si tú te pones una IP pública en un firewall, vas a tardar 2 segundos en ver ataques de reconocimiento de China. Sí, ¿eso por qué es? Porque les apetece, hay un chino, no digo chino, digo cualquier nacionalidad, sí. Hay una persona que quiere acceder a comprarte el pan en el bazar. Pues no, obviamente, porque es que necesitan información y necesitan esos datos. Y es parte también de esa ciberguerra, ¿no?, que hay en la red. Sí, me acuerdo además que hace un tiempo tuve que publicar un servidor web que tenía de pruebas para realizar pruebas que eran necesarias que ser publicadas, y que en cuestión de 2 segundos ya tenía, como tú dices, además ataques de China. O sea, no ha sido casualidad. Sí. Ataques de China que estaba recibiendo, y bueno, te tuve que comentar al compañero que bloqueara esa nacionalidad, porque si no, vamos, nos tumbaba, no se encontraba todos los fallos, porque era un servidor de pruebas. Fíjate que China... Sí, perdona, fíjate que China pues es famosa, ¿no?, por tener ese gran firewall que no les deja acceder a internet, que está muy limitado a acceso a internet desde China, pero casualmente es de los países que más atacan. Entonces, a lo mejor usuarios no son los que atacan, a lo mejor,
No sé, llámame loco. Conspiración, tal vez. Bueno, para el siguiente vídeo. No, sí, que es verdad que es lo que tú comentas. La Tercera Guerra Mundial, bueno, decía un gran científico que iba a ser con palos y piedras, pero tiene pinta de que eso no se va a cumplir. La Tercera Guerra Mundial ya está ahora mismo haciéndose y es todo cibernético. Son ataques hacia todos los países para intentar sacar información, como tú bien dices, Sí. información interna de los gobiernos. Sí, lo que pasa es que eso a lo mejor no se ve, ¿no? O sea, lo que está oculto en la red, como no se ve o como no causa, vamos a decir, víctimas, entre comillas, sino que tiene otros objetivos, que es efectivamente la obtención de información y obtención de información ya de usuarios prácticamente, información personal. Pero bueno, no se ve, pero está ahí. Sí, incluso con eso luego pueden realizar ciberterrorismo en muchas ocasiones. Sí, claro. Sí. Vale, nos has comentado que lo que normalmente ves de esos países son escaneos para intentar buscar vulnerabilidades, ya sea por un puerto que esté abierto que no debería estar abierto o un puerto que esté abierto sin ningún tipo de cifrado o algún tipo de seguridad, pero seguramente también se recibirán ataques. ¿Qué tipo de ataques se suelen realizar con más frecuencia hacia una empresa? A nivel empresa, bueno, no usuario, ¿eh? A nivel empresa, bueno, al final una empresa que no tiene usuarios, ¿vale? Sí. Y ahí es donde quiero yo ir. Al final no hace falta ser un gran hacker, no hace falta tener grandes conocimientos, no hace falta ser un gran cibercriminal para poder hacer una empresa. ¿Por qué? Porque, como te digo, la empresa tiene usuarios y al final los usuarios, digamos que es el eslabón más débil y no porque yo me considere mejor que nadie, ¿no? O sea, yo puedo recibir un ataque perfectamente igual que cualquier otro usuario. Además, tal y como están hoy, que es que a cualquiera nos engañan, ¿no? Y al final los ataques más comunes y también los más peligrosos tienen que ver con los usuarios y, por ejemplo, el correo es un vector de ataque muy, muy, muy común a día de hoy y es uno de los que más se explotan. Es decir, antes de que un cibercriminal se ponga manos a la obra a hacer, no sé, un script para romper X firewall, X tecnología, servidor, pues sí, directamente me lanzas un spam, un correo de phishing, un correo malicioso que contenga una URL maliciosa para que el usuario se la descargue e infectar el equipo. Al final, lo que tienes que pensar, también relacionándolo con los ataques de escaneo, es que si pasas las barreras perimetrales y obviamente también si pasas la barrera interna, cuanto que llegues al usuario, cuanto que el usuario vea un mensaje, un correo electrónico en la bandeja de entrada, por este vector de ataque, por ejemplo, y si pincha, ya lo tienes todo hecho. Con que entre en la URL, ya lo tienes todo hecho. Entonces, es tan sencillo como eso, no hace falta complicarse en la vida. Si en los análisis, en los escaneos que se realizan desde China o desde cualquier otro país, ves que tienen un Fortinet, un Palo Alto, ves que tienen un Ironport, que tienen un Proofpoint, protección de correo electrónico, pues dicen, bueno, pues ¿cómo me puedo saltar yo esas barreras? O por una mala configuración del equipo de seguridad interno, o porque tengan una falla, ¿no?, de esos propios equipos. Uh-huh. Entonces, todo es seguir una serie de pasos, ¿no? Es primero obtener información y después, si me puedo saltar esas barreras, perfecto. Y como te digo, no hace falta ser un gran... No hace falta tener hackerman de la hostia. Sí, no hace falta tener nada, o sea, simplemente sáltate esa barrera y está dentro, está dentro. O sea, que entonces se podría decir que dentro de una compañía lo más vulnerable siempre es el usuario. Había un compañero que me decía, el eslabón más débil está entre el teclado y la silla. Ese es el eslabón más débil de toda la seguridad informática, ¿vale? Porque al final son decisiones que dejas a elección del usuario. Sí que es cierto que puedes poner todas las tecnologías que quieras, puedes poner 15 firewalls si quieres. Si un correo electrónico llega a la bandeja de entrada del usuario, ya está. Si el usuario no está bien formado, no está bien concienciado de que tiene que revisar de quién viene, tiene que revisar la URL, tiene que revisar diferentes patrones, ¿no?, que tenga el correo, pues ya está todo hecho. Y al final también es cierto que tienes que poner 15 firewalls y tienes que configurarlos. Es decir, es posible, no sé, donde quiero llegar, porque pongas Fortinet, porque pongas Palo Alto, porque pongas Checkpoint, porque los pongas todos seguidos, si quieres,
hay que configurarlo y hay que tener ciertas técnicas de configuración. Y yo creo que también... Los equipos de por sí no protegen nada, o sea, claro, son hierros. Sí. O sea, tiene que haber una labor detrás, ¿no? Y todo eso también es a lo que nos dedicamos nosotros, a buscar las mejores configuraciones y estar al día a día, porque esto es día a día, hora a hora, minuto a minuto. O sea, hay que seguir constantemente, porque si no, cualquier cibercriminal te puede incluir un virus en la organización. Además que ha crecido muchísimo. Dentro del phishing hay un montonazo de técnicas para realizar phishing, pero la que más se está viendo últimamente, y desgraciadamente es en la que más caen las empresas, es la estafa del SEO, bien conocida seguramente por ti también, y al final es una pena porque atacan directamente a personas que tienen acceso a facturación de la empresa, y en ese momento es una persona de lo más vulnerable. Me gustaría también preguntarte porque como el phishing está tan visto ahora, ¿qué medidas tomáis normalmente para que la empresa se conciencie hacia el phishing y no realice, pues eso, lo que comentabas antes, de clic sobre los enlaces de los correos? Sí, a ver, efectivamente, aquí dos partes. La parte más técnica, la parte que más tocamos nosotros, pues tratamos de que llegue la menor cantidad de basura, vamos a decirlo así, al usuario. Y para eso simplemente, como te digo, es poner firewall en este caso, específicos de correo electrónico. Vale, entonces, tratamos de coger el correo electrónico y limpiarlo lo máximo posible. Uh-huh. Incluso una labor nuestra de analizarlo a mano. Es decir, los correos que tenemos sospechas, los analizamos a mano y decimos, pues pasa o no pasa, ¿no? Esa es una primera tarea más técnica y que recae sobre nosotros. Y después sí que es cierto que es una labor que no se hace mucho y que se debería hacer más desde mi punto de vista, que es el tema de formar al usuario y de concienciarlo. Además, que nosotros recientemente hemos lanzado campañas de concienciación, tanto cursos donde se forma al usuario con pequeños tips, con pequeños vídeos que duran muy poquito, pero que resultan muy, muy cómodos para el usuario y perfectamente los pueden echar el ojo en 5 minutos. Y después de esos cursos, para un poco garantizar cuál es la salud en concienciación en materia de salud o cuál es la formación en materia de concienciación, pues lanzamos lo que se dicen como, ataques o phishing controlado, ¿no? Dirigidos. A lo mejor si tenemos 4.000 usuarios, por ponerte un caso, lo lanzamos a 2.000 o incluso a todo el mundo. Uh-huh. Y a ver si pican o no pican. No es que queramos buscar culpables, no, para nada. Lo que queremos es concienciar de raíz y que digan, oye, me ha llegado este correo que es posible que sea bueno, sí, perfectamente, pero voy a echarle un ojo, voy a revisarlo, voy a ver de dónde viene, qué URLs tiene, si puedo pinchar aquí, si me está pidiendo credenciales, que lo normal es que no pida credenciales. Uh-huh. Entonces, si me descarga algo, si no. Entonces, hay una materia un punto objetivo muy grande dentro de la concienciación y que, se va avanzando poco a poco, pero sí que es cierto que tiene que tomar gran implicación el usuario y también la dirección. Sí, eso es muy importante. Una gran implicación en este tipo de ¿Suelen caer mucho los usuarios cuando lanzáis ese tipo de ataques masivos controlados? A ver, yo no te puedo hablar de datos exactamente. Pero sí caen, ¿no? Alguno hay. Pero sí es cierto que alguno hay. Al final te tienes que fijar que en una gran organización, aunque yo tampoco estoy en una organización que tenga muchísimos usuarios, pero a lo mejor si tenemos 5.000 usuarios, ¿vale? Uh-huh. Que ya es bastante, pero tenemos 5.000 usuarios, sí que es cierto, pues que al menos a lo mejor 200, 300, esos 200 o 300 pueden hacer daño. Que puede parecer residual, ¿no? Pero con que sea uno que tenga un ransomware, ya te está infectando toda la organización. Entonces, sí que es cierto que, todo es mejorar, ¿no? Es dar cursos, es dar webinars, si es necesario, dar todo el apoyo desde la parte de seguridad y que esos 200, 300, los que sean, como si son 2, lleguen a 0. Es el objetivo. Es el objetivo, que yo creo que es lo más complicado y van a pasar muchos años hasta que eso llegue a ocurrir, bajo mi punto de vista. Sí, y luego al final, como te digo, es que hay técnicas de phishing que hasta yo mismo, que estoy cansado de ver correos, pues me engañan pues porque es que son
es que son clavados. Y dices, joder, es que si me engañan a mí, ¿cómo le voy a decir al usuario que es que no pinches? Es que está súper bien hecho, súper bien hecho. Pero bueno, que al final es nuestra labor de seguridad. Sí. También, al igual que nosotros tratamos de aplicar las mejores configuraciones, los cibercriminales tratan de aplicarse también ellos esas mismas... Y día a día, minuto a minuto, como tú bien dices. Sí, efectivamente. Hay otro de los ataques también que se realizan mucho, sobre todo, bueno, principalmente a entornos web, que son los ataques DDoS, los ataques distribuidos, de denegación de servicio. ¿Te ha tocado alguna vez mitigar algún tipo de ataque DDoS? ¿O algún ataque DOS? Da igual, indistintamente. Bueno, los ataques DOS, podríamos decir que no es que se vean menos, sino que, bueno, si se hacen a lo mejor porque tenemos mejor infraestructura, pues tampoco se notan mucho, ¿no? A lo mejor los más graves son los DDoS. Y yo, desde mi desde mi experiencia, vaya, no me ha tocado lidiar con ninguno. También es cierto que tenemos medidas puestas para mitigar esos ataques, ¿vale? Que no es que estemos, pues eso, al aire libre, desnudos. Al aire libre, ¿no? Que no ponemos el firewall ahí, pues venga, que venga lo que venga. No. Tenemos medidas para protegerlo. Pero sí que es cierto que no me ha tocado lidiar con ninguno. De momento. Y esperemos que siga así, Sí, la verdad que tiene que ser complicado tener que lidiar con un ataque de DOS. Vamos a poner un hipotético caso, ¿vale? Sí. Imaginemos que vamos a una empresa y ya sea porque sea una pequeña empresa, una pyme, y no tienen mucho dinero, o bien porque esta es una gran empresa, pero los directivos de la empresa no les apetece gastar dinero en ciberseguridad porque desgraciadamente lo ven una auténtica tontería. ¿Qué herramientas utilizarías o qué herramientas le mostrarías a los directivos gratuitas para poder hacer tu labor de forma correcta y que la empresa esté segura? Vale, sí. Bueno, antes de eso, sí que quiero citar puntualizar una cosa. Sí que que en cualquier empresa que sea un poco seria, el apoyo de la dirección en ciberseguridad tiene que ser vital. Si no hay apoyo de la dirección, olvídate. O sea, ahí no se puede hacer nada. Tiene que haber un apoyo que vaya de arriba abajo, porque si no es realmente complicado, ¿vale? Y bueno, si no se quiere hacer una gran inversión o una inversión mínima, porque sí que es cierto que, a ver, todo cuesta. O sea, cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos de equipos de Fortinet, de Palo Alto, del fabricante que sea, obviamente es un dinero que hay detrás y no es para nada barato. Uh-huh. Entonces, bueno, sí es cierto. Tecnologías gratuitas, bueno, siempre hay alternativas. Por ejemplo, si hablamos de firewall, podemos utilizar un pfSense que funciona bastante bien. Hay que configurarlo, pero funciona bien. Snort para la parte de IDS, o incluso si tenemos los equipos de Windows, como suele ser lo normal, que sea todo Windows, no hace falta complicarse con grandes protecciones de endpoint. El mismo Windows Defender ahora mismo está muy bien. Entonces, siempre hay alternativas, está claro, tanto en Linux como en Windows, y no porque Windows sea Windows, sea Microsoft, que sea caro, pues tienes que dejar de usarlo. Entonces, bueno, en cuanto a alternativas siempre hay, o incluso puedes montar un WAF en Linux que sea gratuito para proteger tus webs. Siempre hay alternativas. Sí, tienes también Cloudflare, ¿no? Por ejemplo, tienes también Cloudflare, por ejemplo, la versión gratuita. Tienes también, bueno, sí, efectivamente, tienes servicios en la nube. Si tienes servicios en la nube, tienes Cloudflare en su versión gratuita, que además te mitiga de ataques DDoS, que hablábamos antes, e incluso te aporta pues una seguridad por defecto que no tienes que hacer nada. Es decir, ya te está metiendo TLS en sus últimas versiones, te está metiendo HTTP2, te está metiendo diferentes cositas que están muy bien y a coste cero. Sí, como te digo, siempre hay alternativas, ¿no? Sí, porque me imagino que además tu recomendación, como yo creo que la de todo el mundo que trabajamos para esto, es siempre tener lo que es la parte de seguridad por fuera, o sea, por encima, en la capa superior, antes de toda la infraestructura, incluso de los servidores. Porque pongamos que tenemos simplemente una infraestructura, o bueno, somos un usuario, como yo, por ejemplo, que queremos montarnos nuestra página web y no tenemos una empresa ni nada. O sea, lo suyo sería montar por delante de ese servidor web del hosting que contratemos un WAF, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de herramientas. Sí, desde luego. Al final, toda la carga que le puedas quitar al servidor,
bienvenida sea, gran seguridad me refiero. Entonces, todo lo que sea aplicar en seguridad perimetral, aunque sí que es cierto que el perímetro en el entorno cloud, sobre todo, y con todo este tema de teletrabajo ha cambiado, pero todo lo que sea aplicar en seguridad perimetral, bienvenido sea. Ya sea con Cloudflare o sea con cualquier otro servicio. Por ejemplo, si tú tienes un hosting web, porque obviamente, o lo normal es que no lo tengas en casa, Sí. pero si tú tienes un hosting web en Azure, en AWS, en GCP, en Google, en AliExpress, si lo quieres tener más barato, en AliExpress Cloud, pues sí es cierto que aplicar la seguridad en el perímetro, y cuando digo perímetro digo en el cloud, es realmente sencillo y libras de mucha carga de trabajo al servidor. Y más lo que es Azure, lo que es AWS, que es que te dan herramientas para hacerlo de por sí, que con un coste bajito, no tienes que hacer una gran inversión, pero ya te están dando muchas herramientas. Entonces, que además de eso luego quieres poner Cloudflare por delante, pues bienvenido sea. Que quieres poner otras tecnologías, pues bienvenidas sean. Pero bueno, todo lo que sea antes, mejor desde luego. Sí, para proteger sobre todo toda esa capa vulnerable que tendríamos. Vamos a poner otro hipotético caso y sé la respuesta, así que te la voy a quitar, te la voy a vetar. Vamos a poner que tienes el modo Dios activado y tienes unos conocimientos avanzados y eres el Dios hacker del universo. Ojalá. Vamos a poner ese supuesto y quieres realizar un ataque a una compañía porque te has fijado en ella y sabes que puedes sacar información. Vamos a quitar el phishing, ¿vale? Porque sé que es el primero que utilizarías y el más obvio después de todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué ataque utilizarías para sacar la información e intentar reventar la empresa? A ver, te lo digo desde el punto de vista de protección. Obviamente yo no voy a atacar ninguna empresa, ¿vale? Sí, claro. No me malinterpretes, ¿vale? Además de que no tengo el conocimiento, como tú dices, tampoco es plan, ¿no? Pero ahora mismo tienes modo Dios activado y no te va a pasar nada tampoco. O sea, la ley llega el presidente de España y te dice, tienes aquí un documento donde te acredita que puedes reventar esta empresa. Bueno, a ver si hay un documento por delante que la firman ambas partes, todo es legal, ¿no? Sí. Pero bueno, si me quitas el phishing, me quitas un vector muy, muy, muy grande, muy fácil y que suele dar muy buenos resultados, ¿vale? Eso sería mi primera opción, desde luego. Phishing o que es la ingeniería social, ¿vale? Si tuviera que atacarlo, bueno, pues por ejemplo, si fuera eso, un hacker de la leche, y también lo voy a hacer a colación de este último incidente que ha habido hace poquito, de SolarWinds, no sé si te sonará. Cuéntanos un poquito si quieres para que la gente por seguro que no le suena, pero yo sí que lo he leído. Sí, pues simplemente, bueno, pues se metieron entre comillas, bueno, por resumirlo a manera muy global, ¿no? En los productos de SolarWinds había unas debilidades, unas vulnerabilidades y a raíz de ese software que lo tenían muchas grandes compañías, porque es muy conocido, sí. Pues bueno, a través de ese software pudieron acceder a grandes corporaciones, ¿no? Y al final, si tú tienes el conocimiento para modificar un programa de tercero tan conocido como es SolarWinds, por ejemplo, a lo mejor te estás colando en Microsoft, te estás colando en Google, te estás colando en Oracle, te estás colando en Cisco, en cualquier compañía, ¿no? Al final, si tú tienes la capacidad técnica para modificar un programa de tercero, una cadena de suministro de este tipo, pues es que tienes mucho ganado. Y fíjate que no es un ataque dirigido, ¿no? Es simplemente, bueno, yo conozco una vulnerabilidad en este software, sé que este software lo utiliza el 90% de las empresas a nivel mundial y a partir de ahí puedo hacer lo que quiera. Ataques dirigidos como tal a webs o demás, bueno, pues está el top 10 de OWASP que sale todos los años y a partir de ahí empezar a tocar todo. Pero ojo, no son porque sea un gran hacker, que también, porque según tú estoy en modo Dios, sí. Pero no es porque sea un gran hacker, sino porque al final son debilidades del propio software. Al final no hace falta ser, o no sé, hace falta tener grandes técnicas, sino saber las vulnerabilidades. Saberlas explotarlas. Todo software tiene vulnerabilidades, ya sea hecho a nivel desde seguridad de cero, pero todo software tiene vulnerabilidades. Y si las conoces, pues oye,
Que aquí es importante también desmitificar que Linux no tiene virus. Linux los tiene, tiene virus, tiene malware, se le puede atacar y de hecho es un sistema operativo muy, muy atacado al utilizarse mucho en entorno web. Entonces es propenso a ser atacado. Bueno, vale. Eso, como tú dices, es una falsa creencia, ¿no? Linux no tiene virus, o antes se decía, pues Macintosh no tiene virus. Bueno, no tienen virus, obviamente, pero porque el 90% de los usuarios son Windows, o bueno, los equipos, mejor dicho, son Windows. Entonces, ¿dónde está el core? ¿Dónde está el objetivo de todo esto? Pues vamos a por Windows, obviamente. Claro. Y Linux sí que tiene virus, vamos, que sí tiene virus, tiene muchísimos virus en entorno cloud, bueno, servidores, más que cloud. Pues esto es especialmente todo Linux. ¿Que haya menos? Pues sí, es cierto que hay menos, pero porque también los objetivos son menores. Sí, ahí atacas otro tipo de parte de la empresa, que no es el usuario, que es lo que decíamos antes, que el usuario es lo más vulnerable y lo más sencillo, y por norma general va a ser un Windows. Vale, sí. Pues me gustaría, porque a lo mejor alguien ha llegado hasta esta parte del vídeo, que llevamos ya un buen rato, sí. Y le ha interesado y dice, ostras, pues me gustaría dedicarme a lo que hace Dani, ¿no? A proteger la seguridad de una empresa o de los usuarios, que estudiar, ya sabemos más o menos lo que nos has comentado al principio, lo que deberían de estudiar de base, pero ¿qué debería practicar sobre todo una persona que quiera dedicarse a la seguridad interna y perimetral de una empresa? Vale, lo que pasa es que, bueno, aquí cuando llegas al punto de que te quieres dedicar al mundo de ciberseguridad, te encuentras con otro problema más, que es de la rama de ciberseguridad, ¿qué es lo que más me interesa? Porque es que en ciberseguridad también hay diferentes palos y diferentes ramas. Es decir, yo estoy como ingeniero de ciberseguridad ahora mismo, pero también hay analistas, hay arquitectos, hay gente que se dedica al pentesting. Por meterlo dentro de dos grupos así muy grandes está el Red Team y el Blue Team, aunque también hay un Purple Team, bueno, hay diferentes. Sí, salió también uno grupos, que era, ¿no?, como un Grey Team o una cosa así, también salió hace poco, ¿no? Sí, al final, bueno, esto ya es un poco ser más específico, ¿no? Pero a grandes rasgos podríamos decirlo como Red Team, que es el lado atacante, los que se dedican a hacer pentesting, por ejemplo, y el Blue Team, que somos los que nos dedicamos a proteger, que al final no es una tarea tan llamativa, ¿vale? Porque al final lo chulo, lo guay es atacar. Es romper cosas. Romper cosas, efectivamente, ¿no? Y cuando te hablan de un hacker, pues dices la seguridad informática hacker, ¿no? Bueno, también hay una parte de protección, ¿no? Y una parte muy importante y necesaria, ¿vale? Sí. Entonces, cuando te decides por el mundo de ciberseguridad, te tienes que decidir también por esas ramas. Y una vez que te has decidido por esas ramas, ya ahora sí, meterte a saco en lo que son cursos, formaciones y practicar. Por ejemplo, si te quieres ir al mundo del pentesting, pues nada, no tienes otra cosa que hacer, bueno, eso, siempre formaciones y practicar, mucha práctica, cogerte los entornos de pruebas que hay de webs y decir, bueno, pues vamos a atacar esto es vulnerable por aquí, aprender pues técnicas de SQL injection, cross scripting, request for JK, no sé. Sí, miles de técnicas que existen y las millones de técnicas que existen, Fire Inclusion, pues todas las que haya, ¿no? Te coges el top de técnicas de WASP y venga, vamos a practicar. Sí, porque eso, además vulnerables. Yo creo que es importante, ¿no?, saber atacar para poder saber defenderte. Sí, a ver, lo que pasa que no al mismo nivel. No al mismo nivel. Efectivamente, no al mismo nivel. O sea, yo, por ejemplo, conozco un poco las técnicas, cuáles son las técnicas, porque me he formado en ello, pero ahora mismo me dices de hacer un SQL injection y yo te puedo hacer un SQL injection básico. No me pidas grandes técnicas ni grandes vulnerabilidades porque no las conozco, ¿vale? Claro, no es tu trabajo. No es mi trabajo diario, ¿vale? Entonces, yo me dedico más al mundo de proteger, pues, como decías, a seguridad perimetral, seguridad interna, lo que sería el Blue Team, ¿no?, dentro de todo esto. Y bueno, si hay alguien que se quiere dedicar a este mundillo, pues igual, formaciones, pero en otro estilo, ¿no? No es, a lo mejor no es tanta práctica, sino ir cogiendo tecnologías, ¿no? Ir tocándolas día a día. Por ejemplo, si te coges firewall de Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, si te coges Endpoint de SET, de Kaspersky, de Trend Micro, de lo que sea, pues yo que sé, ir tocando esas tecnologías poco a poco, ir ganando experiencia en ellas. Sí, porque... Sobre todo no quedarte en una única tecnología, no decir, bueno, pues yo es que tengo mi Cisco ASA en capa 4 que no hace nada, que es un firewall que no hace nada y ya está, ¿no? No, al final tienes que ir evolucionando, ¿no? Y sobre todo muchas noticias, estar muy al día, muy al minuto, estar muy atento de todo
y formaciones y certificaciones. Muy importantes también las certificaciones, ya que se exigen mucho también en el mundo laboral, que también validan a uno mismo como profesional y tirar por ahí. Ahora mismo está de moda un poco también el entorno cloud, la seguridad en el entorno cloud, pues bueno, un poco también lo que más te llame. Me imagino que existirán demos, ¿no? Que puedes utilizar para hacer prácticas de las diferentes tecnologías que has comentado, de Checkpoint, Fortinet. Sí, efectivamente, tú te metes. A ver, sí que es cierto que son demos que están más orientadas a empresa, ¿vale? O sea, cuando tú exiges una demo, te preguntan, bueno, pues de qué empresa vienes, a lo mejor te suelen llamar incluso, pero bueno, que todo se puede conseguir. Mira, por ejemplo, hablábamos de Fortinet, o lo que estoy yo más familiarizado, pues por ejemplo, si te certificas en Fortinet, en lo que es la NS4, o a partir de ahí, antes de coronavirus al menos, pues ya tenías tu invitación asegurada para un evento que hacían todos los años, ¿no? Uh-huh. Y es una certificación que a lo mejor no cuesta mucho, son 300 o 400 euros. Bueno, cuesta mucho. Sí, bueno, pero no es una certificación cara. Pero es una certificación que oye, te valida para una invitación a un evento anual, que incluso antes daban equipos pequeños de Forti, uh-huh. te daban un firewall de Forti pequeño para que hicieras tus pruebas en casa. Entonces, todo es ir sumando hasta que consigas experiencia. Vale, pues vamos a ir terminando, Dani. Te voy a hacer unas preguntas así un poquito más dirigidas a ti. Y me gustaría que me dijeras qué es lo que te hace que te levantes por las mañanas, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, y digas, me gusta mi trabajo, tengo ganas de ir a trabajar. ¿Qué es lo que hace que tengas esa sensación? Sí, bueno, al final yo soy una persona que le gusta mucho tocar tecnologías. Entonces, lo que te digo, a mí me pones unos firewall, me pones cifrados, me pones gestión de contraseñas, me pones IRMs, DLPs, todo eso, yo ya me levanto. Ya con eso te levantas. Con mi mejor pie derecho y me voy directo al trabajo. Vamos, ya estoy encantado, ¿no? Entonces, me gusta mucho tocar, ¿no? Sí que es cierto, bueno, pues que como todo trabajo tiene sus momentos, ¿no? Pero tocar tecnologías, poder aprender y, bueno, estar al día a día es algo que me gusta mucho. Lo que más te gusta. Sí, por ejemplo, yo sí que tengo una etapa bastante anterior, en la que me dedicaba más al mundo de la seguridad de información, ¿no? También por distinguir ambos mundos, seguridad de información y seguridad informática como tal, ¿no? Y en ese mundo de la seguridad de información es donde tocaba más documentación relativos a normativas, ISO 27, pues auditorías de seguridad, auditorías internas, auditorías de clientes, todo ese mundo más documental, vamos a decirlo así. Sí. Es un mundo que a mí me pesaba mucho, ¿no? Y me aburría mucho, ¿no? Entonces, el poder estar en constante evolución y tocando tecnologías es algo que me encanta, ¿no? Que me encanta. Vale. Y es un poco lo que me motiva, ¿no? Y al final estoy muy a gusto, como estoy ahora mismo. ¿Y qué es, dentro de lo que es la seguridad perimetral interna, qué es lo peor? Lo que dices, qué pereza, no me apetece hacer esto ahora mismo. En general, bueno, ¿vale? No en tu empresa, en general. En general, bueno, siempre puede haber problemas que se te compliquen, ¿no? Puede haber características, funciones de diferentes tecnologías que digas, joder, esto, ¿cómo se hace? Estoy perdidísimo, es que no tengo ni idea, es que no me gusta nada. Siempre puede haber esos casos, ¿no? A los cuales yo también pues lo investigo y voy a por ello, ¿no? Pero si te dijera algo, no sé, algo que no me guste, a lo mejor es aplicable a todo el mundo de la ciberseguridad, que es la incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar. Si va a pasar algo a las 12 de la mañana cuando estoy con los ojos prácticos sobre la pantalla, o si va a pasar a la 1 de la mañana cuando estoy durmiendo tan tranquilamente en mi cama, como ¿no? un bebé. Entonces, es un poco esa incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar o si ya ha pasado, ¿no? O si ya ha llegado ese correo que hablábamos antes al usuario, ya ha hecho clic, no se me ha notificado por ninguna vía y está pasando y no me estoy enterando, ¿no? Entonces, a lo mejor esa incertidumbre de decir, joder, es que no me estoy enterando o está pasando y no lo sé. Y está pasando a las 3 de la mañana cuando estoy durmiendo, se está encriptando toda mi empresa. Pues, oye, y mañana me va a tocar currar mucho. Sí, ya no es currar, sino que al final te toca un ransomware
es que aquí ya nos curran, es que eso ya es, pues bueno, voy a hablar con la dirección y a ver cómo lo explico. Y a ver cuánto duro, a ver, son las 12 de la mañana, a lo mejor a las 12:05 me he ido. Llego a la 1 y me tomo el bocadillo, ¿no? Vale, pues vamos a pasar a las preguntas de los suscriptores, que tampoco es que haya habido muchas, la verdad. La gente es muy sosa en mi canal. Pero bueno, hemos tenido un par de preguntas que han lanzado la comunidad y que me gustaría que les respondieras. Bien, pues una de las preguntas que nos lanza Sebastián, un suscriptor que lleva bastante tiempo con nosotros y que comenta casi todos los vídeos, si no todos, y dice, si fuera a elegir entre las herramientas de Microsoft versus las que entrega Linux, ¿con cuál te quedas para la administración interna, para la seguridad interna? Vale, bueno, antes de la pregunta, que si se quiere hacer cualquier otra pregunta fuera de este vídeo, fuera de esta entrevista, vamos, yo la respondo encantado, no hay ningún problema si surge alguna otra. Vale. Ya sabéis, dejad en los comentarios alguna pregunta que Daniel la va a responder. No tengáis miedo. No tengo ningún problema. No está delante de vosotros. Mientras que no me preguntéis por algo muy concreto, pues bueno, siempre se puede responder, ¿vale? Microsoft versus Linux a nivel de administración, y también entiendo que es relativo a la ciberseguridad, obviamente, sí. ¿No? Bueno, vamos a ver, si es cierto que son dos fabricantes, dos tecnologías, vamos a decirlo así, que tienen sus peculiaridades, ¿vale? Que con cualquiera de las dos se pueden hacer cosas. Pero sí que es cierto que para mí, a día de hoy, Microsoft tiene un punto a favor muy grande, que es el entorno cloud, ¿vale? Y es que es un entorno en el que se está moviendo mucha gente, que es el futuro, vaya, y que tiene mucho ganado, ¿vale? Entonces, si ya conocíamos que Microsoft era bueno, o más que bueno, era más usado a nivel de administración en las compañías, prácticamente pues porque todos los equipos son Windows, vaya. Sí. Entonces, por ese motivo ya se garantizaba pues mucha parte de administración y mucha parte de on-premise, ya se garantizaba desde el punto de vista de Microsoft, pues ya sea servicios de dominio, de HTTP, DNS, SCM, que es pura administración, vaya. Pues ahora le sumamos el mundo cloud. Y el mundo cloud, pues oye, tiene mucho terreno ganado, y hay muchas cosas de seguridad que están en cloud que están muy bien. Ya desde el punto de vista de protección de servidores, es decir, te permite encriptar una base de datos de forma transparente, sí, y con 2 clics, o temas de Intune, sí, temas de DLP como es IP, incluido también con Intune BitLocker, ¿no? Que todo se está moviendo en entorno cloud, ¿no? Y al final es un terreno que tiene muy ganado con Microsoft, que va ganando mucho dinero y mucha población de usuarios y de administradores en ese entorno cloud. Y para mí, a día de hoy, en cuanto a administración de seguridad, mejor que Linux. Obviamente Linux no es malo, que Linux tiene sus cositas, y al final muchos fabricantes se meten a Linux, ¿no? Pero si dejamos de lado los fabricantes, si ponemos en una balanza Microsoft y Linux, yo a día de hoy me quedaría con Microsoft. Bueno, la verdad que me sorprende bastante, sabiendo que te gusta bastante Linux, pero bueno, sí, la verdad que lo están haciendo bastante bien, sobre todo, como tú bien dices, en el tema de cloud. Azure lo está reventando. También está Amazon Web Service, que también lo está reventando, pero yo creo que Azure tiene una población mayor respecto a Amazon Web Service, por lo menos a día de hoy. Lo que pasa que, a ver, yo personalmente, también te digo, me gusta un poquito más AWS, ¿vale? O sea que, bueno, tampoco lo quiero meter ahora aquí en esta pregunta que estamos comparando Linux y Microsoft. Y bueno, también te digo, a mí me gusta mucho Linux y he tocado mucho Linux, pero sí que es cierto que si me preguntas de administración, sabiendo que todo el parque tecnológico que tengo de 5.000 equipos son Windows, pues meterme en temas Linux es complicarme la vida, que a lo mejor Linux lo utilizo para otras cosas. Es decir, sí. Pues siempre tendrás tu maquinita de Kali por ahí corriendo, que no hace nada, pero bueno, está por ahí. O siempre tendrás tu Linux de pruebas para hacer tus cosillas, ¿no? Pero a nivel de administración y de seguridad, yo creo que a día de hoy con el entorno cloud tiene mucho ganado Azure y Microsoft. Vale, pues vamos con otra pregunta, que es de Juan Francisco, que es un administrador de sistemas, que alguna vez he hablado con él porque tenía algún problema, y nos hace esta pregunta que la verdad que es bastante interesante. A lo mejor es un poco larga, pero a ver si podemos resumirla.
y nos comenta cómo y a qué nivel hay que aprender, desarrollar y aplicar la seguridad en un entorno de producción. Me refiero tanto a la externa como a la interna. Pautas a seguir y un orden. Gracias. Seguridad en un entorno de producción. Vale, bueno, lo primero, seguridad perimetral. Es decir, entiendo que si es un entorno de producción estará accesible desde internet, o bueno, no necesariamente, pero sí que tendrá acceso a internet de alguna forma. Entonces, en primer lugar, a lo mejor seguridad perimetral. Tener tu firewall, simplemente tus políticas, aunque sean poquitas, y puede ser perfectamente gratuito, como hemos hablado antes, con pfSense, tú te lo montas y oye, tienes tu firewall, ¿no? O si quieres ser algo más rudimentario, con IP-tables. Y así juntamos el mundo Linux que hemos hablado en la pregunta anterior. Vale. O sea, tendríamos seguridad perimetral primero por encima, ya sea un pfSense o un Cloudflare en la nube, por ejemplo, sí, que apunte hacia los DNS nuestros internos. Mucho, sí, quizá hablo demasiado mucho de entorno on-premise, ¿vale? Pero sí que es cierto que el entorno cloud está disponible. Igual, si te quieres montar ese mismo servicio en la nube, tienes mucho ganado, también te digo. Sí, te montas un hosting con un pfSense y ya está. Y ya está, efectivamente. Entonces, yo creo que primero seguridad perimetral, después seguridad en el propio servicio o en los endpoints que tengas. Y a modo de, por ejemplo, mod security, algún tipo de firewall no interno como IP-tables que comentabas. Eso a nivel de servidor. Sí. Es un poco, a ver, si efectivamente, si podemos poner mod security, mejor, pero también te digo, si ese mod security lo podemos sacar a una barrera anterior, todavía mucho mejor, por librar esa carga al servidor. Si tenemos un Cloudflare, pues bueno, ya ese mod security podrías ponerlo, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que podemos poner antes del servidor o no meterlo dentro del servidor, pues va a ser carga que le liberas y, bueno, pues mejor tecnología que te ahorras, ¿no? Y después, a partir de ahí, ir sumando con técnicas avanzadas. Va a depender muchísimo de los requisitos que tenga ese servidor, de lo que se dedique. Si es un servidor web, es de correo, es, yo que sé, un Active Directory, si es un Red Hat, que tengas cualquier cosa. Bueno, pues dependerá mucho del tipo de servidor, del servicio, de la empresa, va a depender de muchos factores, ¿no? Pero bueno, al final seguridad perimetral, seguridad en endpoint y luego ir sumando. Al final esto es como si tienes una propiedad y quieres poner una valla, ¿no? Tienes que ir haciéndola cada vez más alta, tienes que poner escopetas en las puertas, tienes que poner diferentes técnicas, ¿no? Y al final es ir sumando. Sobre eso, pues bueno, pues si es un servicio web, puedes poner un WAF. Si es un correo, un anti-spam, puedes poner temas de DLP para proteger la información que sale o no sale de la empresa. Cifrados, antivirus, por supuesto. Si base de datos obviamente cifrados. Bueno, depende mucho del servicio. Pero bueno, a nivel general, y por responder la pregunta, que al final me enrollo, seguridad perimetral y endpoint. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a terminar con la última parte, que sería que nos cuentes alguna anécdota que te haya pasado, o varias anécdotas, las que veas así más jodidas. Por supuesto, nos gusta la chicha, que la gente sufra y escucharlo. Vale, sí, anécdota. Bueno, puedo contar un par de ellas. Una es un poco más reciente. Por empezar por la más reciente, simplemente, aunque no ha tenido impacto, ¿vale? Pero bueno, por nombrarla y también por todo lo que hemos estado hablando, el tema de phishing con Emotet, por ejemplo, una campaña que hace poquito se desmanteló, pero que no por ello nos afectó a nosotros, ¿no? Y por ejemplo, recibimos un día, no sé si fue por enero, 7 de enero o por ahí, donde recibimos un montonazo de correos de Emotet, concretamente. Uh-huh. Por nuestra suerte los paramos a tiempo, pero recibimos un montón de correos en donde, bueno, pues tú te bajabas tu bichín, tu cosita, y ya a partir de ahí ransomware y encriptado toda la empresa. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de un ataque que paramos en su momento, que además es muy reciente, es de este mismo año. Y por nombrar otro, a lo mejor un caso que tuve ya hace tiempo, que sí que es cierto que no tuvo implicación a nivel de información, que al final es lo mejor. Uh-huh.
pero sí que tuvo implicación a nivel económica, ¿no? Nosotros teníamos un firewall de Fortinet, ¿vale? Y detrás teníamos, entre un montón de cosas, teníamos una centralita de teléfonos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por diferentes malas configuraciones, yo responsable de esas malas configuraciones en el firewall, ¿no? De todo se aprende, como digo, pues bueno, consiguieron entrar en la centralita y consiguieron hacer llamadas de tarificación especial, ¿vale? Lo que se llama tarificación especial desde diferentes países, lo que hizo que la factura de ese mes pues se disparara, ¿no? Fueron números bastante más grandes de lo normal, ¿no? Y al final fue una falla de configuración en el firewall, en este caso, como he dicho antes también, que no solamente es poner el hierro y ya está, no hay que configurarlo y configurarlo bien. Fue una falla de configuración con el protocolo SIP y, bueno, diferentes session helper que tiene, ya son temas de configuración de Fortinet, y que en ese caso, pues bueno, estaba mal hecho. Y bueno, se consiguieron colar en la centralita y hacer llamadas. 902, para no su entiendo. propio beneficio, porque al final claro, el dinero que nosotros pagamos a la Telefónica, pues luego se lo beneficiaban ellos mismos. Y luego, bueno, estuvimos haciendo un pequeño análisis de cómo se podría conseguir, quién y cómo, pero bueno, eso ya es más complicado, aparte, ¿no? Eso ya llega hasta ese punto, es más forense sobre todo. Y bueno, pues sí. la verdad es que bastante chungo. Seguro que se llevó bastante pasta porque me imagino que lo haría por la noche, ¿no? Que es cuando no hay nadie en la empresa y cuando no te enteras de las cosas. Sí, efectivamente. Y luego tampoco fue un incidente de lo cual me notificaran a mí o notificaran al equipo, ¿no? O sea, nosotros nos enteramos, no voy a decir de casualidad, pero casi. Y sí, efectivamente fue por la tarde-noche, donde ya no hay nadie, por decirlo así, no hay nadie especializado en esos temas, ¿no? Y al día siguiente que entramos y vimos la repercusión de todo y bloqueamos. Y luego también bloqueamos y hay una labor de investigación. Durante ese tiempo, pues bueno, tienes que dejar el servicio parado para que no te sigan machacando, ¿no? Hasta que resuelvas el problema. Entonces, bueno, hay diferentes labores ahí de investigación sobre todo. Pero bueno, como decía antes, de todo se aprende, ¿no? Y cuando ya conoces la tecnología bien, pues no te vuelve a pasar. 2 veces no te pasa. Sí, eso es como 2 veces no se presenta el jefe en tu oficina a decirte nada. No, de todas maneras es lógico. Somos humanos, al final tenemos errores y de los errores se aprende y no te vuelve a pasar. Y si lo vuelves a hacer es porque te ha dado la gana o tienes una memoria de pez. Sí, pues, efectivamente. Además, lo más importante en el mundo de la ciberseguridad es proteger la información, ¿vale? Al final, si es un coste económico, pues bueno, sí, pues obviamente no hace ninguna gracia, ¿no? Pero se puede corregir. La fuga de información o el acceso a información o la encriptación, la pérdida de información como tal, eso sí que es más grave. Eso sí que es más grave y además que puede considerarse incluso delito con la LOPD, con la GDPR. O sea, que con eso cuidado. Vale. Bueno, pues no sé si tienes que contar algo más, Dani. ¿Tienes alguna anécdota más? Pues nada, simplemente como ya he dicho antes, que yo estoy por aquí, estoy por tu canal para cualquier consulta. Vamos, estoy disponible para lo que sea. Si no es muy concreta, obviamente tampoco puedo decir muchas cosas. Pero bueno, estoy disponible para lo que sea. Y nada, agradecerte a ti que me hayas dado la oportunidad de explayarme aquí en tu canal. Y nada, cuando quieras, cuando te apetezca, pues bueno, pues por aquí estoy. Vale, es un placer, Dani, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Llevamos 1 hora y pico grabando. No sé si acabaré cortando algunas partes, no lo creo. Y espero que os haya gustado, ya sabéis, like y todas esas historias para saber que os ha gustado. Y nos vemos en la siguiente entrevista. ¡Chao! Y ya sabes, si quieres más informática solo tienes que suscribirte. Y además te dejo un par de vídeos que seguro te interesarán. Recuerda seguirme en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!